Hola a todos, aquí es Scott. Inicio una petición para hacer que los cheques de desempleo se entreguen como tarjetas de regalo de 3DS, así nadie tiene excusa para no divertirse estando desempleado. Ese es el grupo enfadado más feliz que he visto en mi vida. O sea, ¿por qué no lo estarían? Pueden acceder a la consola virtual y comprar Mole Mania. Soy un hombre sencillo, me encanta esto, no esto. Las consolas de videojuegos son geniales, las amo. Pero es innecesariamente complicado tener como 12 sistemas diferentes. A medida que pasa el tiempo, es mucho más conveniente tener todos tus juegos, tanto antiguos como nuevos, en un solo sistema. Tener un montón de tus sistemas más antiguos conectados a la vez es mi camiseta favorita en este momento, y dejarlos todos desenchufados en el armario hace que sea menos probable que vayas a tocarlos. Tienes que sacar todo y encontrar todos los cables que lo acompañan solo para darte cuenta que estás sacando un Sega CD solo para jugar Double Switch. Es un desastre. Me encantan los juegos en estos sistemas más antiguos, quiero jugarlos, pero tener más de 3 sistemas conectados a la vez puede ser ridículo, y dejar las viejas consolas en el armario hace que sea más complicado jugar. Ahora, las diferentes consolas de videojuegos tienen su propio encanto. Jugar juegos creados para el sistema en la consola en la que se originó se siente natural en algunos casos, y hasta te apegas a esas viejas cajas de plástico. Pero, ¿y si te dijera que puedes jugar tus antiguos juegos favoritos en tu nuevo sistema? Tener contenido delegado en nuevos sistemas es tan genial. Claro, probablemente jugarás más los nuevos títulos creados específicamente para ese sistema, pero poder jugar los juegos más antiguos sin tener que sacar una consola vieja es el sueño. Es muy conveniente tener estos títulos más antiguos disponibles para jugar en el sistema que juegas más. E incluso si no juegas mucho los títulos más antiguos, solo tenerlos disponibles hace que sea más fácil para mí dormir por la noche. Los juegos antiguos en nuevas plataformas no es algo que se haya ocurrido, no sé, hace 4 días. Esto ha pasado durante más de 3 décadas. Podemos rastrear los relanzamientos hasta los viejos juegos de arcade lanzados en NES, luego remakes de juegos de NES lanzados en Super Nintendo, los juegos de Super Nintendo se volvieron a lanzar en el Play 1, recopilaciones de diferentes tipos de juegos antiguos en el Play 2. Pero con el Xbox original, todo el concepto de relanzar juegos antiguos cambió con la introducción de Xbox Live Arcade. Tendrías que introducir un disco de Xbox Live Arcade, pero luego podrías descargar títulos más pequeños, cosas como Feeding Frenzy y Dig Dog. ¡Oh! Sí, los juegos clásicos estaban disponibles para descargar en Xbox, y aunque esta función de la consola no era la más conocida, la idea realmente explotó tan pronto como salieron las consolas de próxima generación, especialmente con el Wii. Tenía una gran cantidad de juegos clásicos descargables, todo bajo el título de consola virtual, una forma virtual de jugar consolas viejas. Tuvo tanto éxito en el Wii que Nintendo continuó con la marca Nintendo 3DS, Wii U y ya. Tengo tantos recuerdos de la consola virtual y de los 3 sistemas en los que apareció. Así que echemos un vistazo al servicio y las altas y bajas y Urban Champions por $5 que venía con él. En el E3 2005, Nintendo presentó su próximo sistema, el Nintendo Revolution, cuando la gente pensaba que iba a ser increíblemente poderoso y el nombre final no me haría perder la cabeza. Uno de los aspectos principales del sistema detallado en el evento fue su retrocompatibilidad con los juegos de GameCube. Sí, puedes usar tanto los juegos de GameCube que incorporaron la función en el logotipo. Me sorprende de que otros no hayan optado por este diseño. Pero no solo iba a ser retrocompatible con los juegos de GameCube, sino también con todos los juegos de NES, Super Nintendo y 64 descargables digitalmente a través de una consola virtual, como dicen. Esto fue algo importante. Las consolas caseras de Nintendo no eran compatibles con versiones anteriores en ese entonces, realmente solo lo hicieron con sus dispositivos portátiles. Claro, podrías jugar juegos antiguos de Game Boy en el televisor con algunos de ellos y algunos juegos fueron relanzados, pero en general tenías que mantener tus viejos sistemas para jugar tus viejos juegos. De esta forma, podrías jugar todos los nuevos juegos de Nintendo, reproducir tus viejos discos de GameCube y descargar títulos de todos los demás sistemas. Ya no necesitabas esos viejos pedazos de mierda, fue grandioso. La consola virtual se detalló más en E3 2006. Justo en ese momento, Nintendo anunció oficialmente que el verdadero nombre del Revolution tiene que ser una puta broma. Todos estos juegos antiguos se podían jugar con Retro Mode, aparentemente el nombre de soltera del control clásico de Wii. Me encantó la interfaz de usuario del E3 2006 para la consola virtual. Poder ver representaciones en 3D del arte de la caja fue un lindo toque. Cuando se lanzó el Wii el 19 de noviembre de 2006, podías meterte al canal tienda Wii y descargar 12 títulos en total en NES, Super Nintendo, 64 y Sega Genesis. Sí, incluso Sega se divirtió con Ultra Beast y Sonic the Hedgehog. La alineación de lanzamiento tenía algunos de los juegos más importantes que probablemente querrías, cosas como Mario 64 y Zelda, pero también lo lanzaron con Warriors Woods y Soccer. Warriors Woods es una compra impulsiva en Walmart en el mejor de los casos. La estrategia de Nintendo con el relanzamiento de los juegos de la consola virtual siempre fue cuando menos interesante. O sea, el mismo Nintendo no lanzó otro juego de consola virtual después del lanzamiento hasta 2 semanas después.
¿Y solo fue Donkey Kong Jr.? Al menos la consola virtual tuvo mucho apoyo de terceros, lo que ayudó bastante. Solo 2 días después del lanzamiento del Wii aparecieron títulos de TurboGrafx 16 en la tienda, los títulos de Genesis se añadían constantemente y Nintendo simplemente estaba ahí sentado lanzando ice hockey y tenis de forma consecutiva. Pero luego en la Navidad de 2006, Nintendo finalmente volvió a lanzar Super Mario Bros. Es una locura que no estuviera disponible en el lanzamiento, pero al menos fue un lanzamiento increíblemente inteligente el día de Navidad. Si no descargabas Super Mario Bros. En tu Wii, eso era castigable con pena de muerte en algunos países. Con el paso del tiempo se agregaron más sistemas, Neo Geo, Sega Master System, incluso Commodore 64. La consola virtual arcade se agregó en 2009, que se suponía que era un lugar para los juegos arcade de la vieja escuela corrieran libres, sin cambio apenas tuvo soporte. Los juegos de NES obtuvieron el mayor amor, se lanzaron más de 90, y luego al final de la línea estaba el 64 con solo 21 juegos en total. Encuentro más juegos debajo de los cojines de mi sofá. La consola virtual estuvo ridículamente activa de 2006 a 2008, pero después de eso, no tanto. Nintendo ya sacó la mayoría de sus grandes títulos a finales de 2008, por lo tanto dependía de los terceros acelerar el ritmo. Por alguna razón, desde la primavera de 2012 hasta el verano de 2013, SNK sacó 25 juegos de Neo Geo, muchos de ellos mucho después del lanzamiento del Wii U. Algunos juegos fueron eliminados con el tiempo, como Teenage Mutant Ninja Turtles para NES, SimCity en Super Nintendo, todos los juegos de Commodore 64 desaparecieron en 2013. Los juegos de Final Fight, Yoshi's Cookie, algunos de Street Fighter, el juego de Donkey Kong Country desapareció en 2012. Y luego volvió a aparecer en 2015 por alguna razón. Era obvio que a medida que pasaba el tiempo que la consola virtual del Wii se estaba quedando sin fuerza con la salida de juegos y se agregaron menos, pero eso no arruinó la experiencia en general. Tener todos estos sistemas representados en el Wii fue mágico. No solo la gente podía revivir los recuerdos de la infancia jugando sus juegos favoritos de NES y Super Nintendo, pero muchos podrían crear nuevos recuerdos al jugar estos juegos clásicos por primera vez. Digo, el Wii era la plataforma perfecta para los juegos de NES. Miras al control del Wii y le das un poco de esto. Boom, control de NES. Tiene todos los botones y se siente bastante parecido. Bueno, dado que el control del Wii no tenía suficientes botones para muchas de las otras plataformas ofrecidas, tendrías que usar el control clásico de Wii o el control de GameCube. El control clásico era bastante bueno para los juegos de Super Nintendo, pero un poco estrecho para algo como el 64, y luego relanzaron el control clásico Pro, que era mucho más apropiado para juegos 3D. El control de GameCube es muy similar, ideal para 3D, aburrido para 2D. Se considera tortura el jugar un juego de Super Nintendo en esta cosa, los botones son todo un desastre. Y no puedes cambiar el diseño de los botones para la mayoría de los juegos. Creo que podías hacer eso con los títulos de la consola virtual arcade, pero nunca descargué ninguno de esos juegos. La mayoría son bastante fieles a sus lanzamientos originales, vas a hacer cualquier locura como aplicar filtros o lo que sea, pero algunos de ellos hicieron un poco de agregar juego en línea a Super Street Fighter 2 en Sega Genesis. Aún me dan escalofríos cuando escucho eso. Puedes abandonar un juego y volver justo donde lo dejaste con la mayoría de los títulos, excepto los juegos de 64 y Neo Geo. Siempre me preocupé cuando hacía esto. No presionas específicamente un botón de guardar o lo que sea, simplemente dejas el juego y esperas que cuando vuelvas lo retome donde lo dejó. Algunas cosas problemáticas, como marcas o luces intermitentes que se atenuaron o eliminaron por completo. Se agregaron algunas funciones, como poder guardar tus fotos de Pokémon Snap en el tablero de mensajes de Wii, pero en general, si estabas jugando un juego de consola virtual, estabas jugando la versión original. Los juegos se ven bastante bien, claro, los juegos de NES se veían un poco aburridos, pero se ven tan orgánicos, como si los estuvieras jugando en la consola original. Mira la emulación de NES ahora y es estúpidamente nítida y colorida, pero en mi opinión, se ve un poco más artificial. No parece que se estuviera ejecutando en un NES original. No me malinterpreten, esto se ve mucho mejor, pero esto parece más natural. Los precios de los juegos eran bastante justos, pero eran bastante estándar en los catálogos de las consolas. Los juegos de NES estaban generalmente a 500 puntos Wii o 5 billetes. Super Nintendo y Genesis eran 8, el 64 10, TurboGrafx 16, lo que se les diera la gana ese día. Al menos mantuvieron las cosas consistentes y memorables. Fue fácil para mí saber exactamente cuánto costaría un juego, pero aún así, Mario 3 y Soccer tenían exactamente el mismo precio. Ay, bueno, en realidad ofrecieron algunos juegos que nunca se lanzaron en Norteamérica, lo cual fue increíble. Sin embargo, ¿eran más caros que los juegos regulares porque los etiquetaron como importaciones? ¿De qué diablos estás hablando? No estás importando nada, es un archivo digital. Ahora, tenía muchas ganas de tener juegos de consola virtual en 2009, pero el término Wi-Fi era completamente extraño para mi familia en ese momento. Tuve que hacer una gran investigación cuando tenía 12 años y encontré el conector USB Wi-Fi de Nintendo. Les dije a mis padres que ese era el boleto para descargar Wario's Woods, maldita sea. Fuimos a Circuit City y nos fuimos con esta cosa. Yo sabía a ciencia cierta que no era lo que quería, pero como sea, fue un adaptador de Ethernet de terceros para el Wii. No obtuvimos un enrutador Wi-Fi hasta un par de meses después, así que tuve que conectar de forma penosa mi Wii a través de un cable Ethernet cada vez que quería estar en línea. Pero, ¿funcionó? Compré Super Mario Bros. 1 y 2, Punch-Out, Kid Icarus, Mega Man 1 y 2, Mario RPG, Donkey Kong Country. Hubo tantos juegos geniales que volví a jugar en la consola virtual de Wii o que jugué por primera vez. Pero el Wii solo cubría juegos de consolas caseras.
que era solo la mitad del catálogo de Nintendo. El Nintendo DSi salió a finales de 2008 y contó con una tienda en línea propia similar al canal tienda Wii, pero no tenía una consola virtual. Siempre me pareció extraño, quitaron la compatibilidad de Game Boy Advance con este modelo de 10, así que pensé que este habría sido el momento perfecto para obligarnos a comprar esos juegos digitalmente junto con los juegos de Game Boy y Game Boy Color. Bueno, al final tuvimos que esperar hasta 2011 para hacerlo. El Nintendo 3DS salió en marzo y más tarde en junio se lanzó el Nintendo eShop, así finalmente trayendo la consola virtual a un portátil. Juegos de Game Boy y Game Boy Color finalmente fueron relanzados y fueron tan divertidos, principalmente porque el 3DS no tenía juegos en este momento, así que estaba feliz de jugar Super Mario Land y Link's Awakening. Los juegos se inflaron un poco y se veían un poco borrosos para mi gusto. Podrías mantener presionado Select mientras el juego iniciaba para minimizar la imagen y se veía mucho más nítida, y también tenía este borde de Game Boy. Incluso podías usar el regulador 3D para sincronizar la pantalla y hacer que se sienta más realista. Es un toque muy lindo. Además, si mantienes presionado LR y presionas I, puedes cambiar entre blanco y negro o el verde original del primer modelo de Game Boy. La función de guardado responde mucho mejor ahora, pero aún no puedes mapear los botones como quieras. Por el hecho de que los juegos de Game Boy usan B y A, tienes que agarrar bruscamente el sistema para jugar algo como un juego de Mario cómodamente. Los juegos de Sega Game Gear finalmente se agregaron en marzo de 2012. ¡Oh, yay! Nunca había nadie que le importara remotamente esta adición. Me gusta que los juegos de Game Gear estuvieran aquí, pero nadie hablaba de ellos. Los juegos de NES se agregaron en febrero de 2012, comenzando con el Super Mario Bros. Original, y lo admitiré aquí, el lanzamiento de Super Mario Bros. De la consola virtual del 3DS fue la forma en la que acabé el juego por primera vez. Afortunadamente con los juegos de NES puedes usar X como otro botón para B, lo que hizo los juegos más disfrutables. Lo que es raro es que presionar X en los juegos de Game Boy te pone el menú de la consola virtual. Con los de NES, ¿ese no es el caso? Finalmente los juegos de Super Nintendo llegaron al 3DS. Oh, esperen, lo siento, solo en modelos New 3DS. Salieron en marzo de 2016. Aparentemente el CPU del 3DS original simplemente no podía soportar los juegos de Super Nintendo. Eso es vergonzoso. No sé, esto fue algo que siento que si se esforzaran un poco más, probablemente podrían hacer que los juegos de Super Nintendo se ejecuten en los modelos 3DS originales, pero simplemente se dieron por vencidos y optaron por el New 3DS. Aunque mi principal problema con los juegos de Super Nintendo en 3DS fue cuando salieron. Viejo, 2016, perdí un poco el interés en la consola virtual de 3DS en este punto, y no había descargado ningún juego de Super Nintendo a través del sistema hasta ahora. Las primeras impresiones fueron meh, los juegos no se ven demasiado bien, pero cuando entras en la configuración y activas el modo Pixel Perfect, por Dios, los juegos se ven tan bien. Se ven excelentes en la pantalla de 3DS porque no intentan alargar el juego ni nada, lo están mostrando en la resolución original y se ve hermoso en una pantalla 3DS. Ahora bien, esta es una alineación justa para la consola virtual de 3DS, pero extrañamente falta un sistema. Debido a que el 3DS simplemente no cumplía con las expectativas de ventas en julio de 2011, el precio se redujo de 250 billetes a unos míseros 170. Para mostrar su agradecimiento hacia las personas que compraron el 3DS en lugar de pagar su hipoteca, ofrecieron a los primeros usuarios 20 juegos de consola virtual gratuitos, 10 del NES, 10 de Game Boy Advance. Estos fueron entregados gratis a embajadores antes que cualquiera pudiera comprarlos. Los juegos de NES estuvieron disponibles eventualmente en la tienda electrónica, y los juegos de Game Boy Advance solo estuvieron disponibles para los primeros usuarios, o como Nintendo los llamó, embajadores. Desafortunadamente conseguí el 3DS cuando el precio bajó, así que nunca obtuve estos juegos. Sin embargo, lo único que nunca entendí fue que mucha gente preguntaba a Nintendo por qué los juegos de Advance no estaban disponibles en consola virtual de 3DS, y siempre decían, oh, es difícil hacer que el Advance funcione correctamente en 3DS. Pero sí pusieron juegos de Advance en el 3DS, ¿de qué están hablando? Principalmente me interesaron los títulos originales de Game Boy para 3DS o de esas cosas, alrededor de $4 cada uno, $3 por los juegos más simples. Ya he jugado muchos de los juegos de NES en el Wii, así que realmente no compré un montón de ellos en 3DS. Game Boy fue mucho más interesante de volver a visitar, porque en muchos casos, esta fue la primera vez que estos juegos se relanzaron. Mega Man, el Dr. Wily's Revenge, los juegos de Mario Land, especialmente Mario Land 2, Donkey Kong 94, Link's Awakening, el lanzamiento original de Tetris en el Game Boy, que fue impresionante y luego fue eliminado de la lista, pero bueno, lo tengo. Los juegos de Pokémon de Game Boy Color finalmente se lanzaron en 2016 y comenzaron a hacer los juegos de Game Boy Color en 2017. Y luego Pokémon Crystal en 2018, solo piensen en eso, un juego de consola virtual de Game Boy Color salió en 2018. Aunque no compré un montón de cosas de NES en el 3DS, trajeron algunos juegos exclusivos japoneses por primera vez, a precios razonables. The Mysterious Murasame Castle y Summer Carnival 92 Reka finalmente lograron salir de Japón. Solo en 3DS, no en Wii o Wii U, solo en 3DS, está bien. Pasando al Wii U, el sistema se lanzó en noviembre de 2012, pero no había una consola virtual a la vista. Puedes iniciar el modo Wii en Wii U para acceder a las cosas estándar de Wii, y aquí puedes descargar y jugar juegos de la consola virtual, pero solo estaban disponibles en modo Wii, no podías jugarlos con el gamepad de Wii U o el control Pro ni nada. Básicamente, jugaba juegos de la consola virtual de Wii, en un Wii,
en un Wii U. Eventualmente, en enero de 2013, Nintendo anunció una consola virtual tradicional para el sistema. Si transfieres el contenido de tu Wii al Wii U, pueden actualizar sus juegos de la consola virtual de Wii a las versiones de Wii U a un precio con descuento una vez que estén disponibles. Tenían esta promoción para la familia por el 30 aniversario del Famicom, donde cada mes por un rato en 2013 ofrecerían un juego de NES o Super Nintendo por 30 centavos. Esa fue una forma realmente genial de que mi banco me llamara por actividad sospechosa en mi cuenta, porque ¿qué más costaba 30 centavos? Balloon Fight fue el primer lanzamiento en enero y ofrecieron un juego al mes como parte de la promoción, pero esto solo fue un lanzamiento suave. El lanzamiento oficial de la consola virtual de Wii U fue en el 26 de abril de 2013. ¡Y a nadie le importó! La magia de que estos juegos se podían jugar en los sistemas modernos, como que se acabó. Todos estos fueron juegos que se lanzaron a través de la consola virtual de Wii. Aquí no había nada nuevo. Los juegos de la consola virtual de Wii U eran un poco más robustos, tenían un estado de guardado mucho más responsable como en el 3DS, y en realidad podías cambiar el diseño de los botones a tu gusto. Eso era fantástico. Podías abrir el manual y ojearlo con el gamepad del Wii U y jugar todo el juego con el gamepad en general. Eso fue una buena característica. Pero eso no ayudó al hecho de que estos seguían siendo los mismos juegos que jugamos en la consola virtual de Wii, e incluso entonces ni siquiera eran todos. Nintendo iba a lanzar lentamente sus juegos de consola virtual de nuevo. O sea, sí, el Link to the Past fue genial, pero ya lo tenemos en el Wii. Traerlo de vuelta al Wii U en 2014 no fue tan emocionante ni tan importante como Nintendo quería que lo fuera. También estaba el problema de los sistemas en la consola virtual de Wii U. ¿Qué sistemas? Solo los juegos de NES y Super Nintendo estaban disponibles en el lanzamiento. Y luego juegos de Game Boy Advance un año después. ¿Qué? ¿Quién estaba pidiendo juegos de Game Boy Advance en el Wii U? Creo que es justo decir que la mayoría quería que los juegos de GameCube o 64 o los de Game Boy Advance estuvieran disponibles para su compra en el 3DS, pero no. Nintendo realmente se tropezó con esto. Nintendo 64 finalmente llegó en 2015 junto con los juegos de 10. Eso fue muy bueno. Fue genial poder finalmente jugar juegos de 10 en el televisor. Incluso si no fueran tan divertidos de jugar en la televisión. Simplemente se siente un poco incómodo. Te dan un montón de métodos de visualizaciones diferentes, pero tienes que cambiarlo manualmente para cada juego que juegas, y a veces ninguno de ellos se siente tan natural. Los juegos de Wii estuvieron disponibles para compra digital a principios de 2015, a los que a veces se les llamaba títulos de consola virtual y a veces no. Pero sí ofrecían juegos de Wii en formato digital. Ok, ya puedo jugar estos juegos en mi Wii U. Claro, es bueno tener una opción para descargar un juego, pero no es muy emocionante. Y finalmente, el último sistema que se ofrecería en la consola virtual de Wii U. TurboGrafx. ¿Qué c***? La mayoría de los juegos de TurboGrafx 16 que salieron para Wii U salieron después del lanzamiento de Nintendo Switch. Los juegos de Super Nintendo y Advance se veían fenomenales en Wii U. Realmente, estos juegos funcionaban tan bien y se veían hermosos a través de HDMI. Entonces, ¿qué diablos pasó aquí? Los juegos de NES y 64 parecen basura. Están descoloridos y demasiado oscuros y borrosos y no son agradables de ver en absoluto. Sé que elogié la consola virtual de Wii como se veía en los juegos de NES con él, pero tengan en cuenta que el Wii no era un sistema HD y era de 2006. Me gustó cómo los juegos se veían orgánicos, pero esperaba que fueran más nítidos, más claros y más coloridos en Wii U. Los juegos de 10 se ven bien. Realmente no creo que tenga nada que ver con la calidad de la emulación, es más el hecho de que no creo que los juegos de 10 hayan envejecido tan bien visualmente. Pero el Wii U sí consiguió algunos lanzamientos geniales. Earthbound finalmente se volvió a publicar, eso fue uno grande y se saltó la consola virtual de Wii, incluso después de que Iwata lo nombrara en el E3 2005. The idea of a single device transporting us back to the first Excitebike, Earthbound, or Punch-Out should make us all feel young again. Pero finalmente salió. Por $2 más que los juegos estándar de Super Nintendo, ok. Pero no solo eso, Earthbound Beginnings finalmente obtuvo un lanzamiento fuera de Japón, eso fue asombroso. $2 más asombroso que tu juego estándar de NES. Dog Hunt y algunos otros juegos de NES similares se relanzaron por primera vez. Las versiones de la consola virtual usaban el puntero del control del Wii. Había algunas cosas buenas, pero eran pocas y distantes entre sí. Y cuando en realidad comenzaron a sacar juegos más interesantes, mucha gente, incluyéndome a mí, al final perdió el interés. Tuvieron un gran problema con la programación de estos juegos para su lanzamiento. Ya hemos jugado la mayoría de estos juegos en el Wii, ya no eran emocionantes. Pero todavía nos dieron estas cosas de poco a poco durante un periodo de 4 años. Por alguna razón, Mario 3 se anunció para un lanzamiento de consola virtual en agosto de 2013 y salió en abril de 2014. ¿Cómo demonios se retrasó Mario 3? Además, nunca lanzaron Yoshi's Cookie. Dijeron que lo iban a lanzar y nunca lo hicieron. Bueno, eso fue todo. La marca de consola virtual terminó con Wii U. Entiendo que se deshagan del nombre solo porque ya no significa mucho. Eso no significa que los juegos clásicos no se vendan en los sistemas modernos de Nintendo. Por supuesto que sí. Nintendo ofrece tanto juegos antiguos como lanzamientos completos o como bonificación por suscribirse a su servicio en línea. Las empresas de terceros lanzan sus juegos antiguos a través de la aplicación de juegos clásicos de Nintendo o por su cuenta, ya sea a través de colecciones que son simplemente lanzamientos de eShop. Sin embargo, creo que es justo decir que echo de menos la consola virtual, incluso teniendo en cuenta todos sus problemas. O sea, tener colecciones de juegos antiguos en su mayoría hace que termines pagando menos por
por todos ellos. Pero a mí realmente me encantó la uniformidad de los juegos de la consola virtual. El hecho de que todos tenían iconos similares en su menú lo hicieron sentir mucho más como si fueran juegos reales, aparte de su colección real. Era un método mucho más simple de lanzar juegos antiguos que como se lanzan ahora. Tienen que comprar compilaciones con un montón de juegos que posiblemente ni siquiera quieran, o son demasiado caros, o son parte de un servicio de suscripción, y debido a eso los juegos se lanzan increíblemente lento, porque probablemente sea más complicado tener la licencia de esos juegos. La consola virtual fue fácil de entender, y fue divertido descubrir juegos antiguos que quizás no hayas jugado, o redescubrir viejos favoritos. Sin embargo, yo creo que alcanzó su punto máximo con el Wii. Casi todas las consolas que podrías haber querido fueron ofrecidas, y el 3DS y Wii U siempre tenían nuevas adiciones. ¿Por qué Genesis y Master System nunca llegaron a Wii U? ¿Por qué tomó tanto tiempo obtener el 64 o incluso TurboGrafx 16? ¿Por qué nunca salieron los juegos de GameCube? Yo sentía que Nintendo no se estaba esforzando lo suficiente con la consola virtual de Wii U, y en algunos casos el 3DS también. Y vemos que continúan hoy con el Nintendo Switch. Han pasado un año entero simplemente relanzando juegos de NES, mientras que con los últimos 3 sistemas estaban revendiendo los mismos juegos de NES. Y por causa de eso, ya a nadie le importó eso. La nostalgia de los juegos de NES se ha estancado por completo. Todavía hay algunas cosas geniales de NES, pero la cantidad de amor por el sistema no está creciendo tanto como en 2006. Los juegos de la era del 64, GameCube y Wii son los grandes generadores de dinero nostálgicos en este momento. Las personas que crecieron con esos sistemas tienen la edad suficiente para querer volver a jugarlos. Pero los juegos de NES son mucho más fáciles de relanzar, es por eso que nos los están dando. Extraño la era de la consola virtual de Wii porque no parecía que Nintendo inventara excusas sobre lo que volverían a lanzar y lo que no. Y ahora parece que dicen, oh, los juegos de GameCube son tan difíciles de relanzar, aquí está Wrecking Crew, te gustará. En general, incluso si el servicio empeoraba con cada consola en la que aparecía, voy a extrañar la consola virtual. Incluso si Yoshi's Cookie nunca llegó a Wii U, ¿soy el único al que le importa eso? ¡Población general! ¿Te importa una mierda que Yoshi's Cookie nunca haya llegado a la consola virtual de Wii U? No. Lo escucharon aquí primero, amigos.